Pues vamos a dar inicio, señores. Buenos días y bendiciones para todos. Bienvenido a la continuación del ciclo de charlas de la semana aniversaria de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, correspondiente a lo que es la conmemoración número 92 de nuestra entidad, que dio inicio el pasado 5 de marzo y se extenderá hasta el 11 de marzo. Como hace un momentito ya pudimos conversar con el presidente del Comité Olímpico, Colin Acosta, quien nos hace el honor de estar presente en esta primera charla, nuestro presidente, el señor Jorge Torres, y los exponentes del día de hoy, quien es la comunicadora y maestra, porque hay que tener vocación de enseñanza como tiene el LICE. Su ponencia es comunicación específica en el día de hoy. En el segundo turno tendremos al comunicador y narrador especializado en fútbol, Jorge Rolando Bauer, países caribeños en mundiales de fútbol. También un saludo a todos los amigos y colegas de la Crónica Deportiva que se han dado cita en esta plataforma de Zoom. Vamos de inmediato a hablar un poco de lo que es la trayectoria de Lice Selman como comunicadora social. Señores, dio inicio en 1984 su trayectoria como comunicación social en la televisión, fecha a partir de la cual ha ejercido todas las facetas posibles, desde presentadora de noticias, reportera, enviada especial a eventos mundiales, entrevistadora, editora internacional, productora y conductora, periodista de investigación, directora general de Canal de Turismo, voz comercial e imagen institucional. Son infinitas las cualidades de esta extraordinaria comunicadora. Señora, decirle maestra, tengo el privilegio de decirle así, porque un poco tiempo que compartimos como compañeras de labor en Telecentro Canal 13, disfruté de lo que era cada momento de escucharla, de verla corregir el noticiario, de ver cómo llamaba cada uno de los periodistas cuando cometíamos errores para decirle de una forma discreta en qué falló. Lice en el desarrollo propio ha contenido el dinamismo de entretenimiento, la forma como surge los participantes y como también inculca lo que es la trayectoria de oratoria en cada uno de que tiene el privilegio de estar presente en una de sus aulas. En esta oportunidad, nosotros a través de Zoom le damos la bienvenida a Lice Selman. Un placer, Lice. Muchísimas gracias, Natacha. Muchas gracias a don Jorge Torres, presidente de la asociación, por la invitación. Y primero que todo, felicitar a la entidad por este 92º aniversario. 92 años se dice rápido, pero para cualquier gremio es importante y significa una trayectoria de aportes y de aprendizaje al mismo tiempo que de servicio. Y yo creo que eso es importante y sobre todo destacar que la forma de celebrar este aniversario nos permite, incluso los que no somos miembros, también nutrirnos y aprender con una manera tan precisa, tan positiva de aportar. De todo eso que dijo Natacha, quédense nada más con lo de alguien que le apasiona la comunicación y que trata de aprender y de servir al mismo tiempo todos los días, porque a fin de cuentas, todos necesitamos herramientas para una comunicación eficaz, que es de lo que vamos a hablar hoy día, incluso para un simple intercambio personal. O sea, no solamente aquellos que nos dedicamos a transmitir mensajes a través de un medio de comunicación, escrito, radial o televisado, necesitamos aprender cómo funciona esto para sacarle el partido que requiere la garantía de que el mensaje llega como lo concebimos y también como la gente espera, porque no se trata de un camino de una sola vía. Y me refiero a construir un mensaje, a compartir información y pensar solamente que nosotros estamos haciendo un buen papel. No, también hay que saber escuchar, saber percibir qué quiere ese auditorio al que nosotros le servimos. Y entonces buscar ese punto medio entre lo que entendemos se necesita compartir y lo que la gente realmente quiere escuchar. Así que espero que el propósito de haber preparado esto sea igualmente recibido con la misma intención, que no es más que ustedes tengan herramientas básicas que refuercen lo que ya hacen muy bien o que les ayude a mejorar lo que ya construyen como comunicadores en un ámbito que es pura pasión. Y de hecho, eso me llevó a refrescar
un par de frases que me llamó mucho la atención y una es de Nelson Mandela, ¿verdad? Cuando dijo que el deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas, tiene más capacidad que los gobiernos de derribar barreras raciales. Y es verdad, y es como la música, es un lenguaje universal. Pero también me gustó una que no sé si a ustedes les va a gustar, de Jorge Luis Borges, que decía que yo creo que habría que inventar un juego en el que nadie ganara. Yo lo interpreto como que no haya ganadores y perdedores, ¿verdad? Pero bueno, eso lo quitaría tal vez un chin de pasión al deporte. Pero ahí está el espíritu de compartir. Dicho esto, paso entonces a compartir la presentación que he preparado para ustedes. Ahí está. Bien. El deporte, la Primero transformación. vamos a definir lo que son los conceptos de comunicación y eficacia. Claro, desde que estábamos en primaria nos enseñaron que para que haya una comunicación hay tres partes fundamentales. Bueno, cuatro. El emisor, el receptor, el canal y el mensaje. Cierto. Pero vamos aprendiendo que en realidad la comunicación y ese mensaje se transmite también de manera inconsciente, y el propósito de hacer, de compartir información como esta es hacernos conscientes de que aún sin proponérnoslo estamos mandando mensajes al auditorio. Me explico. Mensajes por la vía no verbal, desde la actitud, los gestos, una mirada, la forma en que utilizamos las manos, cómo nos sentamos, cómo miramos, el silencio, etcétera, un largo etcétera. De hecho, en sentido general se cifra entre un 75 y un 90% la transmisión del mensaje por la vía no verbal, y en ello va incluido el tono de la voz, porque incluso cuando usted eleva la voz, aunque esté diciendo una frase agradable, eso manda un matiz que le da un sentido distinto. Y por eso se hace importante que nosotros nos hagamos conscientes de que no necesariamente a través del verbo estamos solo comunicando, comunicamos con todo. De hecho, un ejemplo cotidiano y práctico es que si vamos a presentar unas condolencias, tratamos de vestirnos de negro, de gris, de colores oscuros y sobrios, para que simplemente con el color de nuestra vestimenta ya estemos compartiendo en solidaridad la pena de la persona a la que vamos realmente a acompañar, ¿no? Y así podría mencionar otros ejemplos. Por eso es importante la imagen, porque quien nos ve percibe y construye en su cerebro una imagen de nosotros, y nos interesa que esa imagen, lejos de estar divorciada, en realidad vaya consona con lo que queremos. En cuanto a la eficacia, no es más que lograr el resultado que nos proponemos a través de los recursos que tengamos a mano. Así que vamos a unir estos dos conceptos de comunicación y eficacia para ver de qué manera podemos nosotros mejorar lo que ya estamos haciendo. Y lo primero es que tenemos que pensar que en cualquier momento hay que comunicar con propósito. Es decir, no es simplemente hacer el oficio de verter información porque sí. No. ¿Con qué objetivo estoy compartiendo yo información? ¿Quiero educar? ¿Quiero orientar? ¿Quiero ilustrar? ¿Quiero entretener? Un poco de todo eso, ¿verdad? Un poco de todo eso. Pero en ese propósito tiene que haber intención. Y esa intención debe ser siempre positiva y estar acompañada de algo que es fundamental y que nos ayuda en ese intangible de la comunicación no verbal a lograr el propósito, y no es más que el entusiasmo. Por eso es tan importante, yo diría que un privilegio, el poder dedicarnos a lo que nos gusta,
porque cuando nos dedicamos a esa actividad que nos motiva y que nos inspira, entonces ya tenemos una buena parte del objetivo logrado y somos al mismo tiempo felices. Debe ser terrible usted levantarse cada día, tener que hacer algo que a usted no le gusta. Entonces, comunicar con propósito es la primera condición. ¿Por qué? Porque se trata de hacer volar la imaginación y transmitir emociones. Un expositor, un comunicador, un orador puede ser técnicamente correcto, pero no necesariamente eso le garantiza que su mensaje va a llegar. ¿Por qué? Porque le falta un componente, que es sentir lo que está diciendo, es emocionar a través de su propia emoción a su auditorio. No importa si la vía es escrita, el lenguaje es hermoso, aunque nunca se sustituye con los gestos y la emoción de la imagen y de la participación en el momento, ¿verdad? Pero de eso se trata, de transmitir emociones, de inspirar al auditorio y de motivar, porque a fin de cuentas, nosotros como comunicadores buscamos también que a través de esa motivación enganchen con nosotros y quieran cada vez o leer más lo que escribimos o vernos más o escucharnos más. De eso se trata y crear al mismo tiempo una comunidad. ¿Cómo es esa comunicación en sentido general? Como cualquier otro aspecto de la actividad humana, la comunicación está viva y lo está también el lenguaje. A veces yo diría que más de lo que a uno le gustaría, porque pienso que a los señores de la Real Academia Española de la Lengua, pues no sé, a veces les da con ciertas libertades. Estoy casi bromeando, pero lo que quiero decir es que el uso hace costumbre, los pueblos van aportando a la lengua y la academia, que es la entidad mundial rectora de nuestro idioma español, va analizando eso y por eso surgió el diccionario de americanismos y por eso se habla de localismos, regionalismos y todo eso lo que hace es enriquecer en nuestra lengua. Pues lo mismo pasa con la comunicación y de hecho tenemos el privilegio de vivir en la era de la tecnología y la pandemia nos ha llevado a aprender, lo comentábamos hace un momentito antes de que se diera inicio formal a esta actividad, que hemos tenido que aprender todos e ir ajustándonos en función de lo que las circunstancias van indicando. O no sobrevivimos o nos quedamos fuera de todo esto. Entonces hemos tenido que asistirnos de nuestros hijos o de los que más saben en materia de tecnología para utilizar estas herramientas. Y a todos los que estamos aquí conectados nos toca eso. Y qué bueno que podemos hacerlo. Entonces, en esa vitalidad de la comunicación, hay un dinamismo constante y nosotros tenemos que ir a la par de cómo esa comunicación se va modificando, va mejorando. A veces algunas personas la van maltratando, son esos que escriben que lo hacen con K, etcétera. Pero bueno, eso es harina de otro costal, ¿verdad? Para otro tema. Es consciente e inconsciente. Ya explicaba, por ejemplo, el inconsciente, cómo se manifiesta, de la manera en que nos vestimos, la actitud que asumimos, los gestos que mostramos, porque podemos estar tal vez participando en una actividad y tratando de estar a tono, pero internamente hay algo que nos inquieta, hay algo que nos molesta y el cuerpo no miente, nunca miente. Y más tarde o más temprano, de muchas maneras, se manifiesta y los demás lo notan, lo perciben. Por eso hay un trabajo permanente de, en el aquí y el ahora, hacernos conscientes de qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, por qué y cómo podemos nosotros darle forma para que nuestra comunicación sea correcta, sea apropiada en el momento justo. Es percepción, es sentimientos, ¿verdad? Nos describe, la comunicación nos describe. Por la manera en que usted escribe un correo electrónico, la persona que lo recibe puede hacerse una idea de quién y cómo es usted, sobre todo en el ámbito profesional. Por ejemplo,
si en ese mismo ámbito usted recibe un correo y no responde, esa falta de respuesta está mandando un mensaje, obviamente un mensaje negativo, o de que no le importa, o que pues, usted no le da importancia a la persona que le escribió, etcétera. Así sea que usted no lo haya recibido, pero la otra persona no lo sabe. Entonces, es un constante desafío. Y por eso la comunicación nos define. Y de ahí que sea relevante el cultivar la comunicación verbal, la comunicación escrita y la comunicación gestual. Hay 3 tipos de comunicación, como lo hemos visto, ¿verdad? Verbal, escrita y corporal o gestual. En la parte verbal, mi sugerencia es siempre leer, leer mucho. Si no tenemos el hábito de lectura, al menos comenzar con temas que nos interesen y nos apasionen. Hacerlo con 3 herramientas fundamentales que para mí son inalienables. Una es un diccionario y el diccionario de la lengua española obviamente tiene una aplicación. Yo la tengo descargada en mi teléfono móvil y la utilizo todos los días. Tantas veces como ustedes no se pueden ni imaginar. Y confirmo ahí si el uso de la palabra es correcto. Rectifico usos que en la cotidianidad presumimos normales y resulta, o correctos más bien sería la palabra, y resulta que no lo es. Y demás, ¿no? Y aprende uno a conjugar verbos con propiedad. Así entonces uno recuerda que forzar es un verbo irregular y por tanto uno no debe decir no lo forces, sino no lo fuerces, y así por el estilo. La segunda herramienta es un resaltador para destacar no solamente esa palabra nueva, sino esa expresión que nos ha llamado la atención. Y la tercera herramienta es un lápiz para anotar nuestros comentarios, nuestros puntos de vista sobre eso que estamos leyendo, porque leer es un diálogo. ¿Y qué logramos con todo eso? Y de paso tengo que decir que aún en los medios digitales, la lectura en digital también permite hacer uso de esas herramientas, o sea que no hay excusa, ¿no? ¿Qué logramos con eso? Logramos no solamente ampliar la cultura, logramos desarrollar un criterio propio y logramos enriquecer el vocabulario. Una persona que tenga un léxico, un vocabulario amplio, tiene muchos más recursos para comunicarse mejor. Y eso se traslada a la comunicación escrita, que trae implícitos otros aspectos como la sintaxis, que no es más que la construcción de una frase con la propiedad de vida, ¿verdad? Es decir, que tenga todos los componentes del lenguaje para que sea algo claro, correcto, y en ello van incluidos los signos de puntuación, que lo que hacen es ayudarnos a darle sentido a la lectura. Ustedes recordarán que en la escuela nos enseñaron a marcar las comas donde van, los puntos y comas, etcétera, porque una coma mal puesta cambia el sentido de una idea. Y ustedes tienen que pensar en eso, los que escriben, para que su auditorio realmente pueda no solamente entender bien el mensaje, sino que al mismo tiempo usted está ayudándoles a construir bien la comunicación escrita y usted está consolidando una imagen positiva de usted como comunicador, como cronista en este caso, correcta, con una imagen correcta. En la imagen gestual hay aspectos que son fundamentales. Las manos, por ejemplo. Las manos para la mayoría de las personas son un problema, entre comillas, porque no saben qué hacer con ellas, se ponen nerviosos, justamente porque entienden que les expone, y de verdad que les expone. Pero las manos, con 2 reglas que voy a compartir con ustedes, son fundamentales para apoyar el verbo. Lo que debemos evitar es que se conviertan en un obstáculo para la transmisión del mensaje. ¿Y cuáles son esas 2 reglas? Pues la primera y la que tal vez les va a sacudir es que las manos no se tocan y no se agarran.
Cuando usted se agarra las manos, lo que está transmitiendo es inseguridad y desconocimiento de cómo manejar su lenguaje corporal. Unas manos bien utilizadas lo que hacen es darle peso y carácter a esa imagen que usted está proyectando. Incluso en televisión, las manos hay que utilizarlas, obviamente, porque no somos seres inertes, somos dinámicos y nos movemos, y eso es importante. Lo que usted debe hacer es cuidar justamente de que ellas no sean una obstrucción a ese campo visual entre usted y el auditorio. Y ahora que estamos en las plataformas digitales, pues hay que tener mucho cuidado de que las manos no pasen a un primer plano entre el lente de la computadora o de su celular y usted. Por ejemplo, yo ahora las estoy moviendo, pero las estoy moviendo a la altura de la superficie del escritorio sobre el que está mi computadora y ante el que estoy sentada. Si yo hiciera esto, observen que entonces mis manos pasan a un primer plano. Incluso hay personas que hacen esto y la mano parece que va a colarse en ese lente y que a usted le va a asustar. Pues aplique eso también a la parte presencial o a la televisión. Use las manos, pero úselas del busto, aplica para varones y hembras, hacia abajo y de manera abierta, ¿verdad? Porque el deporte es pasión, es entusiasmo. Entonces, fíjense, yo hago esto, pero lo hago fuera de mi cuerpo, de forma y modo tales que este contacto visual que tenemos ustedes y yo ahora mismo no se ve interrumpido. ¿Ok? Entonces, la segunda regla, y aplica más a la parte presencial cuando usted está exponiendo ante un auditorio físico, ¿verdad? Es tratar de no subirlas más arriba de la cintura, excepto si lo hace fuera del cuerpo, como acabo de explicar. Por ejemplo, un orador político, un orador religioso tiene que darle énfasis a sus ideas, motivar a las masas y para eso tiene que subir las manos, etc., pero lo hace abierto, ¿verdad? Fuera del cuerpo. Así que traten de aplicar esa regla y verán qué bien se van sintiendo. No las toquen, no las agarren, simplemente déjenlas fluir. El cerebro es perfecto y manda la señal indicada. Por tanto, no se trata de usted preocuparse ahora de, y ahora la voy a mover a la derecha y ahora a la izquierda. No. Usted sienta su mensaje. Simplemente trate de no elevarlas más arriba del busto y ellas se van a mover en consecuencia. ¿Cómo tiene que ser la comunicación efectiva? Clara. Esencialmente clara. Y eso significa que se trate de un mensaje puntual, sencillo, sin rebuscamientos, sin darle la vuelta, ¿verdad? Debe ser objetiva porque es importante que uno suministre información para que el auditorio sea capaz de hacerse su propia opinión. Ahora, si usted va a emitir su opinión, lo cual es válido, especifíquelo y deje saber que, en mi opinión, creo que tal cosa. ¿Por qué? Porque si usted presume, intuye situaciones o hechos, podría estar aportando un componente de distorsión a la verdad. Y eso no es bueno para el público que consume su mensaje, ni es bueno para su imagen. Entonces, usted simplemente, si tiene uno que otro dato que le va dando pistas sobre algo en particular, usted dice, en mi opinión, o yo creo, o me han dicho, pero no lo den nunca como un hecho, porque eso es tergiversar la verdad. Entonces, esa comunicación efectiva que aplica para todos los ámbitos, incluso en el ámbito empresarial, ya saben, debe ser clara, objetiva, precisa y emocional, porque si no se queda, ese mensaje se queda en la superficie y no logra entusiasmar al público para que lo haga suyo. Esa comunicación efectiva, por tanto, es esa que logra transmitir el mensaje de manera tan clara y adecuada que el auditorio es capaz de asumirlo, es decir, lo entiende y además lo comprende. Entender y comprender son distintos. Cuando usted comprende algo, usted lo hace suyo. Y a fin de cuentas, eso es lo que procuramos
todos los que nos dedicamos a comunicar, ¿verdad? La comunicación es conexión, esencialmente conexión. Por eso digo que usted puede encontrar un comunicador, un orador técnicamente correcto, que cumple todas las reglas de la oratoria, pero le falta ese algo que usted dice, es bueno, pero no sé, no me llega, no logro empatizar con esa persona. Sí, yo reconozco que tiene calidad, pero no sé. Entonces, estamos en nada. Se trata de conectar, se trata de transmitir eso que sentimos, ese mensaje que nosotros creemos y que defendemos con fervor, logra llegar al corazón, a la emoción del auditorio cuando usted le pone el entusiasmo debido, porque conectar da propósito y sentido a la vida y al oficio. ¿Cuáles son esos rasgos importantes que debe tener la comunicación o que tiene la comunicación eficaz? Ya les decía de la claridad, porque el mensaje tiene que ser fácilmente entendible, no solamente que lo entiendan los expertos o los eruditos, sino todo el mundo, ¿verdad? Porque ustedes, sobre todo ustedes, tienen un público cautivo, pero en realidad la información que comparten la puede consumir cualquiera. Entonces, esos que componen ese amplio sector de la población tiene que entender efectivamente qué es lo que usted está diciendo, transmitiendo, ¿no? Precisión. Por eso que yo les decía de que hay que ir al meollo del mensaje, es decir, ni tan amplio que usted se vuelva repetitivo, ni redundante, ni tan escaso que falte información para que el mensaje sea lo suficientemente rico. Objetividad, y ya explicaba el porqué. En la medida en que uno es objetivo, ¿verdad? Aunque le añada una opinión, pero siempre especificando en esa parte que esa es su opinión personal, en esa medida usted gana adherentes, gana personas que quieran sumarse a escucharle o a leerle. Autenticidad, porque nada mejor que ser auténtico. No nos desgastamos tratando de asumir posiciones ni una imagen que no es. Pero además, logramos conectar mejor con la gente cuando somos nosotros mismos. Entonces, se trata de defender lo que creemos, de poner pasión y entusiasmo, pero al mismo tiempo guardar las formas, siendo nosotros. Un lenguaje corporal coherente, porque su boca puede estar diciendo algo o su pluma puede estar expresando algo, pero en su día a día, en su manera de comportarse, en su manera de reaccionar, usted puede estar contradiciendo eso que verbaliza. No es más que practicar lo que predicamos. Eso es coherencia, eso nos ayuda a construir credibilidad y por tanto confiabilidad. De modo que si usted dice verde, no, voy a decir azul, Natacha, como el Licey. Nadie discuta si es azul. Y eso se construye, eso no se compra en un supermercado. ¿Okay? Bueno, ahí lo repetí, perdonen que repetí. Perdonen. Bueno, aquí es que quiero decir que el mundo ha cambiado, ¿no? De un año a esta parte el mundo cambió y nosotros, los que queremos seguir avanzando y ser resilientes, es decir, adecuarnos, hemos tenido que cambiar. ¿Y cómo ha cambiado eso la comunicación? Esencialmente la comunicación eficaz no cambia, solo que incorpora modalidades que nos ayudan a ajustarnos a esa nueva realidad, ¿verdad? Entonces, la tecnología se ha hecho más presente que antes, por razones obvias. Mírennos cómo estamos ahora conectados gracias precisamente a la tecnología. Nos ha alejado del contacto físico y si lo vamos a tener es bajo condiciones muy específicas que aún así nos indican un distanciamiento. Por cierto, voy a aprovechar para recalcar la diferencia entre distanciamiento físico y distanciamiento social, porque todavía hay personas que lo utilizan indistintamente. El distanciamiento social no es más que la abstracción de participar
en actividades públicas, ¿verdad? Como solíamos hacer antes que la pandemia nos cambiara la vida. Y el distanciamiento físico es el espacio que debemos preservar entre una persona y otra cuando estamos juntas en un mismo lugar. ¿Okay? La velocidad de la comunicación ha cambiado también porque, y no solo por la pandemia lo ha acelerado, porque justamente por los medios digitales, ahora la comunicación es más rápida. Me comunicaba don Jorge Torres antes de comenzar todas las acciones que comienza a emprender la asociación también en este sentido, y yo saludaba eso porque creo que efectivamente las redes sociales, los medios digitales nos fuerzan a enriquecer esa comunicación y esa imagen que estamos transmitiendo, ¿verdad? Se ha convertido esto en un mundo virtual, pero además con un compromiso social más agudo, porque hoy más que nunca los gremios, las empresas, las instituciones, las personas tenemos que dar el frente al resto de nuestros congéneres, porque no todo el mundo lo está pasando tan bien, relativamente hablando, como lo pasamos nosotros. Tenemos que, lejos de dar la espalda, dar el frente. El país, el mundo necesita sociedades más comprometidas y el contexto de la comunicación nos lleva a ello, además de ser al mismo tiempo un canal, una vía de acercamiento y de responsabilidad social más patente, ¿verdad? El tiempo actual nos lleva a tratar de mantener, cultivar y consolidar una comunicación eficaz con una conexión auténtica y humana. Y voy a hacer énfasis en lo de humana. ¿Por qué? Porque es verdad que estamos más conectados, pero no necesariamente mejor comunicados. Y esto nos trae sobre el tapete otra vez lo que ya muchos hemos visto. A veces una misma familia en la propia casa, en lugar de hablarse y verse a los ojos, se están mandando mensajes. Ven a comer a través de la mensajería instantánea. Y no puede ser. La voz, el mirarse a los ojos jamás debe ser sustituido por lo que la tecnología nos permite con la mensajería instantánea. Una llamada telefónica para decirle a su pariente o a sus amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pensaba en ti, solo quería recordarte que te aprecio. Nunca deberá ser sustituido por un simple mensajito. A veces el mensajito es práctico porque incluso evita que importunemos si la otra persona está ocupada. Pero quiero decir una vez más que otra, el ser escuchados, el transmitir la voz o el hacer una videoconferencia solo para saludar, tiene un componente más importante. Y eso para ustedes también debe ser un aspecto a nunca olvidar, para que esa parte humana esté presente en su comunicación, no importa cuál sea la vía. Y quiero ahora compartir con ustedes algunas herramientas que creo que les pueden ser de utilidad, ¿verdad? Conoce las necesidades de tu público. No se queden en sentirse satisfechos de que han trabajado bien una crónica y punto. No, si usted puede además, porque conoce su público, intuir qué la gente espera, qué le gustaría escuchar o qué le gustaría leer, tanto mejor, porque eso le ayuda a crear comunidad, le ayuda a crear esa conexión de la que hablábamos hace un momentito, ¿no? Aprender a escuchar más de lo que hablamos. Hay gente que le gusta escucharse a sí misma y eso no es positivo, porque entonces cerramos los oídos a los demás y el éxito de una buena conversación se cifra en un 75% en la capacidad de escuchar. El resto es entonces manifestar lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? Establecer lo que le diferencia, porque muchos nos dedicamos al mismo oficio, todos los oficios, ¿no? Pero cada quien es distinto. Yo tengo 3 hijos,
del mismo padre y la misma madre, criados exactamente igual, con algunos puntos comunes, pero los tres son distintos. Y qué bueno. Lo que quiero decir es que en la humanidad, los más de 7.000 millones de habitantes de este hermoso planeta Tierra, somos diferentes. Y eso es parte de la riqueza. Ahora, en el oficio, aunque sea el mismo oficio, aunque sea la misma actividad, aunque estemos en el mismo país, cada quien debe encontrar su estilo y su sello. Y si es hábil, buscar ese nicho que falta para usted llenarlo con algo que lo va a diferenciar. En la transmisión del mensaje, todo se construye en función de una idea principal, pues pedagógicamente hablando está más que demostrado que a lo largo de ese compartir un mensaje hay que reiterar la idea principal de manera que quede arraigada en el cerebro y la emoción del auditorio. Mostrar disposición y apertura, que va de la mano con la capacidad de escuchar. La precisión, menos es más, igual que en decoración, igual que en la forma de vestirnos, menos es más. Si usted con 3 palabras, con 2 palabras, puede lograr transmitir un mensaje, no use 5 ni use 10, porque entonces usted lo que hace es que entra en ese riesgo de cansar a su público. Entonces, trate de ser preciso, pero recuerde, tampoco tan escaso que falten datos que la haga esa información más rica. Construye el mensaje como una historia. Exponernos en cualquier medio o plataforma es como contar un cuento y al mismo tiempo es como bailar porque tiene que tener ritmo. Y contar un cuento comienza con una introducción, sigue con un desarrollo y termina con una conclusión. Pues esa es la estructura clásica para construir un mensaje, pero hágalo de manera amena, de forma que resulte interesante y agradable a quien le escucha o quien le lee. Use citas y testimonios. ¿Por qué? Porque eso enriquece lo que usted está tratando de compartir. Cuando usted pone en boca de terceros la idea que usted está trabajando, le da más peso y le da carácter. Importante siempre apelar a las emociones para que no quede ese mensaje en la superficie como algo técnicamente correcto, pero que no caló en la emoción y sentimiento de quien le escucha o quien le lee. Y buscar siempre el momento adecuado. Eso aplica a algunas circunstancias porque es uno de los rasgos del arte de la prudencia, que yo lo defino como el arte de saber ser y de saber estar. También hay momentos para dar una información, como hay formas de dar esa información. Y para finalizar, les dejo con esta frase que se le atribuye al Dalai Lama, que dice que una persona inteligente sabe qué decir, pero una persona sabia sabe cómo decirlo y si decirlo o no. Así que con esto sello, les dejo ahí algunas formas de contacto en mis redes. De hecho, aprovecho para invitarles a que me hagan el honor en algún momento de escuchar mi podcast que comencé en diciembre y que se dedica al crecimiento personal y la comunicación. Siempre muy breve, de 3 a 6 minutos, porque yo creo que el tiempo es oro. Y trato de que sea ameno, así que lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Se llama De Ida y Vuelta con Lisette Selman. Y ojalá contar con su audiencia y que les resulte de interés. Les agradezco muchísimo. Dejo ahora de compartir aquí para pasarlo a don Jorge. Sí. A don Jorge. A ver, ahí está. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Lisette Selman, en su ponencia Comunicación Eficaz. Señores, ¿cuánto aprender en menos de 40 minutos? Por eso le decía hace un momentito en la introducción que es una maestra, porque la vocación de enseñar lo lleva en la sangre. Muchísimas gracias, Lisette.